De datos, protección de datos, repetimos, está multando a los autónomos del turismo por fotocopiar el DNI de sus clientes. Las sanciones alcanzan el 4% de la facturación anual del negocio. La Agencia Española de Protección de Datos, APD, está vigilando este verano a los autónomos y negocios dedicados al alojamiento turístico que piden a sus huéspedes una fotocopia de su DNI. Se trata de una práctica tan extendida como legal y puede suponer cuantiosas sanciones. La APD multa a los autónomos dedicados al alquiler vacacional no fotocopian el DNI de los huéspedes. Con la temporada de verano son muchos los autónomos dedicados al alojamiento turístico, ya sea alquilando sus propios inmuebles o gestionando un hotel, hostal o casa rural que experimentan un aumento considerable de la demanda. En estos casos deben saber que la Agencia Española de Protección de Datos, APD, está imponiendo multas a aquellos que fotocopian o escanean el DNI de sus huéspedes. La propia APD ha recordado en el marco de la temporada alta del turismo que esta práctica muy extendida entre miles de negocios dedicados a los alojamientos turísticos es ilegal. En este sentido, las multas impuestas por la agencia se intensifican en esta época del año y pueden superar incluso los 100.000 euros. Esta advertencia se ha producido en un momento positivo para el turismo y los autónomos que alquilan inmuebles o gestionan un hostal, casa rural u hotel. Prueba de ello son los últimos datos facilitados para la plataforma Booking.com, que mostraron un incremento del 6,5% en el precio de los alojamientos turísticos ofrecidos en su web este agosto respecto al mismo mes del año pasado. Además de los alojamientos turísticos, la APD también está sancionando a negocios de otros sectores que piden a sus clientes fotocopiar sus documentos de identidad. Es el caso, por ejemplo, de las clínicas dentales, una de las cuales fue sancionada por protección de datos con 30.000 euros hace unos meses por esta práctica. Fotocopiar el DNI de los clientes supone una vulneración de la protección de datos, según afirma la APD. La Agencia Española de Protección de Datos, APD, está vigilando que los autónomos y negocios, especialmente los dedicados al alojamiento turístico, no fotocopien el DNI de sus clientes, una práctica que vulneraría la legislación en esta materia. En este sentido, se argumenta que solo deben obtener los datos imprescindibles que se recogen en el documento de identidad y no todos los que se recogen en el carné. Así, desde la APD se explica que la información que recopilen los negocios sobre sus clientes debe ser la adecuada, pertinente y limitada a la necesidad para la que fueron recabados, de tal manera que si el objetivo perseguido puede alcanzarse sin realizar un tratamiento excesivo de datos, así debe realizarse, según nos explican. En el caso de los alojamientos turísticos, la ley obliga a los autónomos y negocios a solicitar algunos datos a sus huéspedes para después remitirlos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algunos de ellos son los siguientes: número de DNI, fecha de expedición del documento nacional de identidad, número de soporte, dirección, nombre, primer y segundo apellido, sexo, fecha de nacimiento y país de nacionalidad. El resto de la información que contiene el documento de identidad no sería necesario, por lo que fotocopiar el DNI supondría una vulneración del derecho a la protección de datos de los huéspedes. Por ello, la APD está sancionando a los autónomos que soliciten una foto o directamente copien sus documentos. Una práctica bastante extendida entre los negocios dedicados a este sector. La prohibición de fotocopiar el DNI afecta a negocios de varios sectores, además de los alojamientos turísticos, los cuales están obligados a remitir cierta información personal de sus huéspedes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algunos negocios de estos sectores también acostumbran a recopilar los datos que contienen los DNI de sus clientes dentro de sus protocolos de seguridad. En estos supuestos, la APD también está sancionando a aquellos que fotocopien o escaneen los documentos de identidad. Es el caso, por ejemplo, de las clínicas dentales u otros establecimientos relacionados con la salud que piden una copia del DNI de su paciente cuando éste acuden para realizar algún tipo de intervención. En este sentido, en la protección de datos, hace apenas 2 meses, una sanción de 30.000 euros a la clínica para hacer la divulgación de datos. Los autónomos también podrían reclamar la fotocopia del DNI. Sin embargo, al final, ¿qué ocurre en los alojamientos turísticos? Los bancos no necesitan la información. Multas de hasta el 4% de la facturación para los negocios que fotocopien el DNI de su cliente. El tenor del incremento de la vigilancia de la APD sobre los autónomos que solicitan una fotocopia o escanear el DNI de sus clientes, conviene tener en cuenta que las sanciones pueden incumplir la ley de protección de datos en esta materia pueden ser muy cuantiosas, incluso podrían suponer el cierre del negocio. En concreto, la legislación completa multas administrativas para los negocios de hasta 20 millones de euros o de un máximo del 4% del volumen de negocio total anual del ejercicio anterior, aunque en la mayoría de los casos suelen ser más reducidas en un primer momento dedicado al alojamiento que ascendió a 2.000 euros. En cada autónomo de protección de datos, en concreto los últimos datos publicados por la APD, sería un incremento del 35% en las denuncias que reciben los negocios, con especial mención a los negocios dedicados a hospedaje de viajeros.